y que enmascara en realidad un proyecto para despojar a Venezuela en conchupancia, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Son formas novedosas, formas atípicas, que sustituyeron la guerra convencional, donde llegaban los invasores, donde llegaban los mercenarios y, bueno, en un acto de piratería se robaban los recursos de un determinado país que no se sometía a los designios ni a los mandatos del imperio estadounidense y sus gobiernos satélites y aliados. Bueno, por favor, quiero en pantalla el perfil de esta pandillera. Tiene nacionalidad estadounidense. Entre el año 2009 y el año 2010 trabajó en Colombia con grupos paramilitares. Participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los think tanks del Pentágono. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grosera, vulgar, pirata, de los recursos de Venezuela. Bueno, yo quiero, por favor, recordar, es muy importante hacer memoria, porque este año nosotros mostramos un audio y un video, mejor dicho, donde esta pandillera entrega el Esequibo a Guyana a cambio del apoyo al señor Guaidó. Una cosa que nos duele en el alma a los venezolanos, como es el territorio Esequibo, que es indubitablemente de Venezuela. Yo quiero pedir ese video, por favor, para recordar de quién estamos hablando y ante quiénes estamos nosotros en presencia, la peligrosidad de esta organización criminal transnacional. Adelante video, por favor. Epa, Manuel, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office, no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por mantenernos informados de cada una de las situaciones que se van develando en relación a esta organización criminal que forma parte de una jugada desde el exterior para poder hacerse de las riquezas del país. Hay algo muy importante que dijo la vicepresidenta, algo muy claro que hemos venido diciendo desde un comienzo. La autoproclamación inconstitucional del diputado Guaidó solo obedece a fines económicos. Si me está viendo gente que en algún momento pensó, siguió a este señor, porque ni siquiera puedo decirle ciudadano, a este señor, debe saber que nunca persiguió realmente un cambio de gobierno. Lo que persiguieron fue simular un gobierno paralelo para poder, a través de esa simulación, entregar no solamente los activos de la República, pedir bloqueo internacional de diferentes maneras, sino también negociar un territorio que históricamente se reconoce como territorio venezolano. Nosotros desde el corazón decimos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y para hablar de este tema, y hablar del tema del oro en Inglaterra y la situación de cómo ha impactado este robo, esta piratería que se quiere
que se judicializó, que se quiere, digamos que legalizar a través de una decisión de un tribunal de primera instancia, vamos a hablar con alguien muy especial, con la doctora Pascualina Curcio. Pascualina Curcio es investigadora, economista, conoce además en profundidad temas sobre seguridad de la nación y ha hecho innumerables trabajos de investigación, todos muy académicos, que han aportado durante estos últimos años, sobre todo estos últimos 6, 7 años, para conocer a fondo qué hay detrás de las múltiples facetas de la guerra económica. Pero nos vamos a ir a un corte para dejarle todo el bloque a la doctora Pascualina Curcio. Nos vamos recordando que tenemos en vivo en este momento a la doctora Pascualina Curcio en el próximo segmento. No se desconecte, puede enviarnos comentarios a través de Twitter y a través de nuestra cuenta @TV Sonríe en Twitter. La mía personal también está a disposición, @Amalcandanguera. También pueden estar haciendo sus comentarios, recomendaciones a través de YouTube en TVs al día y en Instagram en TVs-al día. Nos vamos a un corte, pero volvemos inmediatamente con nuestra querida compañera, la doctora Pascualina Curcio. Seguimos en la balanza con nuestra invitada especial, la doctora Pascualina Curcio. Hay que decir felicitaciones, querida Pascualina, por recibir el Premio Nacional de Periodismo. Todo nuestro equipo de producción se une a ti en esta celebración, también a otros compañeros como Cristina González, Álvaro Rengifo y todos los compañeros y compañeras que recibieron un reconocimiento por tan loable trabajo de comunicar lo que estamos viviendo, porque la única manera de elevar el nivel de conciencia es comunicando y explicando desde la investigación lo que uno logra en los hallazgos, en lo que encuentra de esa investigación. Gracias por tu aporte. Bienvenida, Pascualina Curcio, a La Balanza. Bueno, muy buenas tardes, Olga. Bueno, agradecerte primero las felicitaciones a ti y a todo tu equipo de producción y también la invitación a este espacio en La Balanza para compartir estos temas que son tan importantes, que se marcan en esta guerra no convencional y multidimensional, pero que es importante que el pueblo venezolano conozca en detalle cuáles son las acciones y además cuáles son los efectos y el impacto de estas acciones de parte de quienes nos agreden y nos asedian desde 1999. Yo quisiera recordar que en el caso del oro, que es una de, digamos, de las últimas escaladas de agresión del oro de nuestras reservas internacionales que quedaban, recordemos que hubo una repatriación y luego mostraremos un video, pero de lo que quedó para el financiamiento de algunas acciones internacionales que quedaba en Inglaterra fue pirateado o está siendo pirateado en este momento a pesar de las acciones que la República Bolivariana de Venezuela ha ejercido contra el Banco de Inglaterra para que se reconozca que ese dinero tiene que volver a su cliente, que es en este caso la República Bolivariana de Venezuela, y decir que ante la negativa del Banco de Inglaterra, que no es la primera vez que piratea reservas internacionales de otros países, porque ya lo hizo en Libia en 2011 y ya lo hizo con Irán unos años antes del 2011, recordemos que en esta oportunidad se prestó también para agredirnos y hacerse de cerca de 31 toneladas de oro, que estamos hablando de 1.000 y tantos millones de dólares, que es mucho dinero, y ahorita la doctora Pascualina nos explicará a qué equivale. En esa negativa, el gobierno nacional ha dicho, bueno, está bien, en medio de la pandemia tenemos una emergencia y dada la urgencia, entonces entréguenlo al PNUD para que a través del PNUD se garantice la atención tanto de medicinas como de protección y alimentos en medio de la pandemia. Y lo que hemos visto es un fallo de un tribunal de primera instancia que reconoce a un supuesto presidente que no tiene ninguno de los elementos
que configuran el Estado. No controla el territorio, no tiene población que lo sustente, ¿ok? Y no tiene una estructura institucional, es decir, no es nadie, no es un Estado. O sea, esta fue una jugada macabra, pero yo quisiera aprovechar a la doctora Pascualina para que nos explique primero qué son las reservas internacionales para entender la importancia, por qué todavía había reservas internacionales en el caso del Banco de Inglaterra y qué significó para Venezuela el haber decidido oportunamente repatriar, afortunadamente en el 2011, la mayoría de las reservas internacionales. Sí, bueno, atendiendo a la pregunta, Olga, las reservas internacionales vienen siendo como el ahorro de una nación, ¿no? Es lo que tenemos ahorrado, en este caso como venezolanos, para cualquier contingencia o para compromisos de deuda o para las importaciones que requiramos para la producción nacional, etcétera. Son los ahorros nuestros. Es como que si un hogar, ¿verdad?, tienen unos ingresos por distintas vías y tienen ahorrados unos recursos. Bueno, las reservas internacionales son los ahorros de la nación. Ahora, esas reservas internacionales, según, digamos, el sistema financiero internacional, pueden estar expresados en distintas formas. O sea, los países pueden tener reservas internacionales en 5 monedas distintas, cuentan como reservas internacionales, que son el dólar estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina y recientemente el yuan de China. Pero además el oro cuenta como reserva internacional, es decir, un país que tiene oro en lingotes, lo equivalente en dólares o en euros o en la moneda en que se quiera expresar, forma parte de las reservas internacionales. Ahora, ¿dónde están esas reservas? ¿Dónde están esos dólares, esos euros, ese oro? Bueno, pueden estar en el sistema financiero internacional en general, en distintos bancos del sistema financiero internacional, y en el caso del oro puede estar o en algunos bancos del sistema financiero internacional o incluso en las bóvedas de cada uno de los países, que de alguna manera eso fue lo que hizo el comandante Chávez cuando repatrió, justamente viendo y además también lo que ocurrió con Libia, viendo que es preferible y están mejor resguardados en nuestras bóvedas, el Banco Central, el que queda en Carmelitas, tiene unas bóvedas, ¿verdad? Y allí se ubica el oro. Sin embargo, bueno, estas 31 toneladas de oro estaban todavía en el Banco de Inglaterra, que son las que ahora, en el marco de esta guerra económica, porque es importante contextualizar esta acción, ¿no? Esta es una acción más de la guerra económica que a su vez se marca en una guerra no convencional. Entonces, ¿para qué? Para hacerse de las riquezas, de los activos, como dijo la vicepresidenta, pero sin olvidar el objetivo final. El objetivo final es derrocar la revolución bolivariana por la vía de la desestabilización. En el momento en que ellos nos retienen y no nos entregan esas 31 toneladas de oro, que equivale a alrededor de $1.000 millones, como también nos han retenido 5.400 millones de dólares que están en distintos bancos, 54 bancos a nivel mundial, ¿qué es lo que están haciendo? Afectándonos nuestros ahorros, es decir, que nosotros no podamos disponer de ese dinero para lo que tengamos que hacer, o para importar medicamentos, alimentos, o para honrar compromisos de la deuda externa, o simplemente para tenerlos aquí ahorrados. Entonces es un mecanismo, esto de bloquearnos, robarnos, estos activos, en este caso estas 31 toneladas, como los otros 5.400 millones de dólares que estoy comentando, para desestabilizarnos, para afectarnos estas reservas internacionales. El Banco de Inglaterra está obligado a entregar el oro a su dueño en el momento en que se lo solicite, porque simplemente es, digamos, una entidad que está... ¿Ah? Es el custodio solamente. Mira, es el custodio, igual como que si tú tienes un dinero en el banco, ¿verdad? Y ese dinero es tuyo. Y en el momento en que tú decidas sacar ese dinero, el banco está obligado a devolverte tu dinero. No se puede quedar con el dinero. Bueno, es igual en el caso del oro, y es igual con todas las divisas que forman parte de las reservas internacionales que están en el sistema financiero internacional. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su jugada? Bueno, que ellos dicen que el dueño de ese oro
es Juan Guaidó, ¿verdad? Autoproclamado, porque ellos dicen que es el presidente interino. Bueno, y tú sabes, Olga, eso es ilegal, inconstitucional, no existe ni siquiera la figura del presidente interino en nuestra Constitución, pero ellos se inventaron, digamos, esa manera de decir el oro se lo vamos a entregar a Juan Guaidó. ¿Para qué? Bueno, para hacerse los activos, además de todo lo que comentabas tú en la primera parte, esa relación con el tema del efectivo, pero además, insisto, para desestabilizar y para apropiarse esos recursos que además en momentos de pandemia, pues los niveles de criminalidad son mayores. Entonces son recursos, primero del pueblo venezolano, que necesitamos en estos momentos para importar o comprar, sea insumos o bienes finales, alimentos, medicamentos, para abastecer al pueblo venezolano. Venezuela, como cualquier país del mundo, en este momento tiene deprimida su economía a consecuencia de la cuarentena y todos los protocolos sanitarios. Entonces, además la acción viene en un momento de pandemia, independientemente de los llamados que ha hecho Naciones Unidas para que cesen estas agresiones, el bloqueo, las mal llamadas sanciones, etc. Entonces, bueno, resumiendo, este oro es de los venezolanos, forma parte de nuestros ahorros, que se llaman reservas internacionales, que estaban en este banco. Ellos están obligados a devolverse, pero se inventaron, digamos, toda esta jugada, sin perder de vista que esto es una acción más, porque han sido varias en el marco de la guerra no convencional y en el marco de la guerra económica. Antes de entrar a analizar las diferentes acciones que, como tú dices, Pascualina, es una más. O sea, es muy difícil, como tú dijiste también en un artículo reciente, que cuantificarlo, pues siempre se hace un aproximado, porque realmente la guerra, como es multiforme, hay impactos que no son fáciles de medir. El impacto moral, el impacto psicológico, el impacto de la pérdida de la sensación de normalidad, además en medio de la pandemia. Todos esos elementos son difíciles de cuantificar, pero hay otros que sí son cuantificables y tú lo has actualizado. Pero vamos a seguir desarrollando esto en los siguientes segmentos. Yo quisiera, para culminar el tema del oro, invitar a ver un video para recordar, porque es importante, muy importante, para resistir, para elevar el nivel de conciencia, que no perdamos de vista lo que ha ocurrido. Ya el comandante Hugo Chávez había previsto en su momento el peligro de que nos robaran, nos despojaran de nuestras reservas internacionales. También es bueno recordar que lo ha dicho la doctora Pascualina Curcio en sus investigaciones económicas, que efectivamente el Estado venezolano ingresa al Estado el 98% del dinero para las reservas internacionales, o sea, del ahorro venezolano es responsable el Estado en el 98%. Realmente los privados aportan un 2% exclusivamente, no es mucho el aporte del privado. Imagínense el Estado, la importancia que tiene en cuanto a cubrir económicamente las necesidades del pueblo venezolano. Entonces, volviendo al tema, vamos a ver cómo el comandante Chávez previó esta situación. Primero, recordar cuando llegaron por primera vez como un hito histórico los lingotes de oro a Venezuela, que no estaban en Venezuela, estaban en reservas internacionales, en bancos de Canadá, en bancos suizos, en el Banco de Inglaterra y en otros bancos que forman parte del sistema financiero internacional. Por favor, director, pónganos las imágenes para recordar ese momento. Sale en rumbo al Banco Central de Venezuela el primer cargamento de las reservas de oro que, por indicaciones del presidente Hugo Chávez, son repatriadas a este país suramericano procedentes de bancos extranjeros, principalmente desde Europa. Vemos entonces las imágenes cuando se retiran desde esta sede de nuestro aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el litoral central venezolano. Ahí está resguardada esta cantidad de oro
por las autoridades venezolanas, por la fuerza militar y la fuerza policial. Veíamos más temprano declaraciones del presidente del Banco Central de Venezuela, quien aseguraba entonces que había llegado a Venezuela este primer lote de reservas internacionales de oro, y lo decía Nelson Merentes, quien calificó esta repatriación de oro como un acto histórico. También el presidente Hugo Chávez más temprano decía sobre la importancia que es el regreso de este cargamento de reservas de oro al territorio nacional. Así también entonces estamos viendo que es la primera remesa de estas reservas internacionales, que específicamente estaban en Europa, estaban en Inglaterra, en sus bancos, y que fueron traídos a territorio nacional. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, entonces, como ya decíamos, que calificó esta repatriación como un acto histórico. Este cargamento va saliendo a Caracas y va a estar en las bóvedas del Banco Central. Estar presenciando en una caravana lo que va a ser la llegada al Banco Central de estas reservas. Vamos nosotros a seguir entonces disfrutando de estas imágenes cuando sigue dándose este traslado de los lingotes de oro que van llegando al territorio venezolano desde Europa. Bueno, imagínense ustedes, luego de haber visto estas imágenes, lo extraordinario que era que retornaran a Venezuela lingotes de oro que tenían que estar aquí en nuestras bóvedas, solo que el sistema financiero internacional se ocupó, incluso en las constituciones, de garantizar que el Banco Central fuera completamente independiente, para que solamente siguiera órdenes del sistema financiero internacional y de la Reserva Federal Norteamericana. Nosotros, afortunadamente, en la Constitución del 99, comenzamos a trabajar el significado de la relación que debe existir directa del Banco Central con el Poder Ejecutivo, desprendiéndonos de esa teoría de independencia, de agencias independientes del Estado. No, señor, el Banco Central es el Banco del Estado. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Pascualina Curcio analizando este y otros temas. No se lo pierdan, nos volvemos a ver en el próximo segmento. Primera vez que yo voy a tocar una barra de oro del Banco Central, es decir, de Venezuela, porque ustedes saben que esa es una de las cosas que este año hicimos en este proceso de recuperación de la plena soberanía nacional. Nos trajimos, oye, esto pesa bastante, está bueno para levantar. ¿Cuántos kilos pesa esto, doctor Merentes? ¿Ah? 12 kilos y medio. Oro venezolano, ¿ves? Ahora, estas son de las barras que trajimos, ¿no? ¿Ves? Que se lo habían llevado nuestro oro por órdenes, no estoy exagerando, eso está escrito. Bueno, está escrito de otra manera, pero son órdenes, fueron órdenes del Fondo Monetario Internacional, cuando Venezuela no tenía independencia. Agradezco mucho, doctor Merentes, y al directorio del Banco Central, al ministro Jorge Jordani, todo lo que han hecho para traer nuestro oro, bueno, a territorio venezolano, de donde nunca ha debido salir. Y nuestras reservas de oro, las reservas internacionales de este mineral tan valioso, siguen creciendo. Estamos por cerca de 16.000 millones de dólares, poco más. En ese video que vimos al comandante Hugo Chávez, visionario, como siempre, entendiendo lo que le había ocurrido a Libia, lo que le estaba ocurriendo a Libia, lo que le había ocurrido a Irán, que las reservas internacionales
en oro se las habían secuestrado y despojado en el momento en que no solamente aplicaron medidas coercitivas contra Irán, sino cuando fingieron un gobierno de transición al estilo gobierno de transición de Guaidó aquí, para poder apoderarse y desestabilizar Libia. Ahora Libia, 9 años después, no es ni la sombra de lo que era como un país en esplendor en el norte de África. Ahora está a la deriva y no hay manera de volver a unificar a Libia y volver a recuperar la estabilidad económica en Libia. Doctora Pascualina Curcio, recordemos este momento. ¿Qué razón tenía el comandante Chávez cuando decidió traer, no eran 16.000 millones que teníamos, eran 19.000 millones de dólares en lingotes de oro que teníamos en diferentes bancos internacionales? Ahora solo quedan 31 toneladas afuera. Pero qué importante fue que el comandante Chávez repatriara el oro de Venezuela y como gran comunicador incluso mostrar un lingote que ningún venezolano, ni siquiera dentro del Banco Central, había visto en su vida. Sí, bueno, como no es, era esa visión, además estaba aconteciendo lo de Libia, pero es que como decíamos al inicio, y por supuesto el comandante Chávez lo tenía muy claro, el asedio contra el pueblo venezolano no es reciente, es desde 1999, con estas nuevas prácticas de guerras no convencionales donde lo económico tiene un peso importante. Y en el momento en que nosotros contamos con este oro, que es parte de nuestros ahorros, pues tenerlo en un sistema financiero internacional, que vamos a estar claros quienes nos agreden, y bueno, y lo hemos dicho reiteradamente, no es el gobierno, no es solo el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, el presidente que está en este momento en la Casa Blanca, termina siendo un vocero de quién, de los grandes capitales, que es lo que conocemos como imperialismo. O sea, ahorita está Trump, pero en su momento estuvo Obama, y justamente son estos grandes capitales corporativos y financieros los que desde 1999 nos agreden con distintas formas. ¿Por qué? Justamente, un poco lo decía el comandante Chávez, porque desde ese momento somos un pueblo soberano, independiente, que decidimos nosotros qué hacer con nuestros recursos. No solamente los recursos petroleros, las minas y todos los minerales que tenemos, sino también nuestros recursos de las reservas internacionales. Bueno, por supuesto, eso fue una amenaza inusual y extraordinaria para estos grandes capitales y por eso la sé. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Dijo, bueno, este oro es nuestro, nosotros tenemos bóvedas, nosotros cuidamos nuestro oro y de manera independiente decidimos qué vamos a hacer con este oro sin depender de lo que diga el sistema financiero internacional, que es un poco lo que está ocurriendo con estas 31 toneladas que están en el Banco de Inglaterra. Doctora Pascualina, recordemos que estamos hablando con la doctora Pascualina Curcio, además Premio Nacional de Periodismo 2020, un orgullo y un honor para nosotros estar contigo en el programa. Hay una pregunta, porque es que es muy difícil y quiero preguntártelo, o sea, ¿a qué equivale 31 toneladas de oro? ¿Qué pudiéramos comprar? ¿Qué pudiéramos abastecer con esa cantidad de dinero que está representada ahí en 31 toneladas de lingotes de oro? Bueno, al precio actual internacional del oro, recordemos que el precio de referencia del oro pues se marca en los mercados internacionales, eso equivale como a $1.000 millones, ¿no? $1.000 millones. Además, en pandemia, es una cantidad, en pandemia, en recesión mundial, en requerimientos sobre todo para el tema de medicamentos o el tema de material médico quirúrgico, bueno, es bastante lo que podemos hacer con esos $1.000 millones. Recordemos que para efectos nuestros también lo que tiene con medicamentos, material médico quirúrgico es importado, principalmente importado, a diferencia de los alimentos, pero es principalmente importado. Bueno, con $1.000 millones la población venezolana de lo que se tiene en este momento. Disculpa, Pascualina, se te escuchó mal. Ajá. ¿Puedes repetir esto último de los $1.000 millones y su equivalencia? Sí, bueno, $1.000 millones en estos momentos de pandemia pudiese permitir la importación sobre todo de material médico quirúrgico y de medicamentos para el tratamiento en el caso de la pandemia. No es cualquier cosa, $1.000 millones, para que tengamos una idea, ¿no?, de alguna referencia.
el año 2004, 2005, en esos años, que no había desabastecimiento, el asedio no era tan intenso como estos últimos años, en medicamentos, durante todo el año, la importación, según el INE, fue de 900 millones de dólares. De todos los medicamentos para abastecer a la población venezolana, el año 2004 y 2005 no llegaba a 1.000 millones de dólares. Entonces imaginémonos, para que tengamos referencia, cuánto pudiésemos hacer con 1.000 millones de dólares para el tema de salud y en particular para el tema de la pandemia. Estamos entonces refiriendo que 1.000 millones de dólares, que es lo que nos tiene retenido ilegalmente y de forma criminal el Banco de Inglaterra, y que ahora ha sido parte de un proceso judicial donde Venezuela lógicamente reclama al banco sus derechos como cliente y los deberes del Banco de Inglaterra como depositario de estos lingotes de oro. Pero recordemos 2 años entonces, Pascualina, de medicamentos, incluyendo los de altos costos. Recordemos que el Estado venezolano, durante años, cuando él no había arreciado el bloqueo económico, las medidas coercitivas internacionales, se garantizaba, además de alimentos subsidiados, además de medicina totalmente subsidiada en todos los niveles, no solamente en fármacos, sino también en atención primaria y atención hospitalaria. O sea, teníamos una situación en la que había abastecimiento absoluto, incluyendo de las medicinas de alto costo para problemas crónicos, enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, que tanto fue afectada por la falta de insulina en algún momento, por la desgracia de tener un bloqueo encima. Eso es muy importante, Pascualina, porque digamos que incluso para mí, que soy abogado y no economista, me cuesta mucho entender a qué equivale, o sea, qué es lo que estoy perdiendo, cuánto pierdo con esas 31 toneladas de oro. Gracias a Dios y gracias al comandante Chávez, que el resto de las toneladas de oro y el resto de los miles de millones de dólares en lingote de oro ya habían regresado a Venezuela por precaución del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Pero entendamos que eso es un aprendizaje de aquí a futuro para las otras generaciones. Háblanos un poco, Pascualina, también de qué tenemos que aprender de este crudo bloqueo y de esta situación, por ejemplo, de confiar en el sistema financiero internacional. ¿Qué aprendizaje y hacia dónde debemos ir? Bueno, además del oro, comentábamos hace rato también de que hay otras divisas que están en este sistema financiero, como parte de este bloqueo, mal llamadas sanciones, alrededor de 5.400 millones de dólares. Esos son datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero además recordemos también como aprendizaje lo que ocurrió a principios del año pasado, que congelaron nuestros activos que tenemos en el exterior, y me estoy refiriendo al caso de Citgo. Y dicho por los propios voceros de la Casa Blanca, estamos hablando de alrededor de 18.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares en activos como tal, ¿no? En lo que equivaldría, digamos, la empresa, y 11.000 millones de dólares en dividendos que genera esa empresa. Recordemos que esa es una empresa filial de PDVSA, pero ubicada en Estados Unidos, que abastece la costa este de combustible en Estados Unidos. Bueno, al estar esos activos allí, pues simplemente ellos también en un acto de piratería pues se apropiaron de esa empresa, congelaron estos activos y no solamente hicieron eso, oiga, además por supuesto de manera ilegal, violando todas las normas internacionales, sino que inmediatamente el Departamento de Estado de Estados Unidos designó también de manera ilegal, por supuesto, a Juan Guaidó, el administrador de estos activos y de estos dividendos y de todos, digamos, esos recursos que nos tenían congelados. Entonces estamos hablando de 18.000 millones de dólares que simplemente por el hecho de estar allí, pues nos congelaron, no nos permiten tener acceso ni a los dividendos ni a los activos, como parte también de ese bloqueo económico, ese bloqueo comercial. Lo otro que tenemos que aprender es lo que tiene que ver con el bloqueo comercial, porque Estados Unidos pues ha presionado, chantajeado, amenazado a los países, a las corporaciones para que no nos vendan alimentos, medicamentos, repuestos para la producción, insumos para la producción.
¿Y por qué lo hace? Y digamos, ¿cómo puede hacerlo? Porque la gran pregunta es, bueno, pero ¿qué tanto poder para estar amenazando empresas y países para que no nos vendan? Bueno, justamente por ese poder que le da el sistema financiero, un sistema SWIFT. Recordemos, el sistema SWIFT viene siendo como una altabala donde Estados Unidos, específicamente la Reserva Federal, da el permiso para que unos recursos vayan de un sitio a otro. Es decir, si nosotros queremos pagar para que la transacción financiera se realice, tiene que pasar por la autorización de la Reserva Federal si la transacción es en dólares. Bueno, con ese poder ellos presionan, porque si no el país que nos vende o la corporación que nos vende, pues entonces los amenazan de bloqueo también a los recursos, ¿no? Que, digamos, son todas las prácticas que no son nuevas. Los compañeros hermanos cubanos pueden hablar muchísimo de esto, igual los hermanos en Irán. Son prácticas que ha venido, digamos, implementando Estados Unidos. ¿Y cuál es el aprendizaje? Más allá de qué es lo que hacen, bueno, el aprendizaje es justamente, y es parte de lo que el gobierno bolivariano ha venido haciendo para sortear ese sistema financiero, fortaleciendo las alianzas con países, de manera que las relaciones comerciales, las relaciones financieras, pues se realicen en otros términos distintos a los que impone Estados Unidos. Y bueno, digamos, está el caso de los emblemáticos de los 5 buques que vinieron de Irán, ¿verdad?, que logró sortear este bloqueo. Es parte del aprendizaje, es parte de este, digamos, proceso para ir sorteando estos bloqueos. Y solamente, Olga, mencionando el tema del bloqueo, medidas coercitivas, lo que ellos llaman sanciones, estos actos de robo, porque es un vulgar robo, pero luego hay otras prácticas que tú bien sabes en el tema económico han utilizado, como es el ataque a PDVSA, por ejemplo, que no es casual. PDVSA, como tú decías, no solo genera el 98% de las divisas del país, o sea, el dinero que entra en divisas lo genera PDVSA, y ese dinero sirve para ahorrar, que son las reservas internacionales, para comprar fuera, importar insumos, materia prima y bienes finales, y para pagar la deuda. Bueno, cuando ellos afectan PDVSA, sea porque nos afectan los precios, porque nos afectan la producción, nos recortan los ingresos en divisas y por supuesto afectan estos 3 aspectos: importaciones, pago de deuda y ahorro. Pero no solamente... Perdón, doctora, hay uno más, que recordemos que de ese 98% que entra en divisas, el 74% del presupuesto, por supuesto que toma en cuenta también el ingreso por divisas, se dedica a los programas sociales: salud, educación, vivienda, recreación, cultura, gratuita para todo el pueblo venezolano. Disculpe que la haya interrumpido, pero es importante que la gente entienda por qué le afecta en los programas sociales, por qué afecta en la rapidez en que construimos vivienda, en la rapidez que atendemos con los consejos locales de abastecimiento y producción, con los CLAP. Todo eso queda impactado cuando nos retienen el dinero. Sí, justamente, ¿no? Y estaría en la acotación porque, o sea, ¿cómo nos afecta a los venezolanos, verdad, en general? Más allá de esos 3 aspectos, bueno, que por una parte son recursos que requiere el gobierno específicamente para llevar a cabo todos los programas sociales: alimentación, salud, educación, etcétera, infraestructura, etcétera. Y eso, por supuesto, nos afecta en el día a día. Pero además también nos afecta de manera importante porque en la medida en que ellos en que logran disminuir las exportaciones, o sea, nuestras exportaciones disminuyen, en esa medida las importaciones, o sea, lo que nosotros podemos exportar también disminuye. ¿Y qué ocurre? Que si no tenemos para importar materia prima, insumos para la producción nacional, de todo, incluso del sector privado, eso afecta, porque entonces la producción nacional, lo que se produce aquí, independientemente del petróleo, el resto de los sectores también se ve afectado. Y eso también tiene un efecto sobre los niveles de producción, niveles de empleo, condiciones de vida, etcétera. Porque el PDVSA termina siendo como un catalizador de la economía nacional. No es casual, es igual a lo que le hicieron, por ejemplo, Allende en Chile. ¿Por qué tumban los precios del cobre? Que además no lo estamos diciendo nosotros, eso ya está en los documentos desclasificados. Un arma de la guerra fue disminuir los precios del cobre.
porque Chile depende de la exportación de cobre. ¿Por qué en Nicaragua en la revolución sandinista la contra se empeñó en destruir los campos y las cosechas? Porque la exportación de Nicaragua depende de la agricultura y la ganadería. Es decir, es estar, digamos, en el centro, es una acción certera para afectar no solo a la empresa, porque el objetivo no es, sino toda la economía y por supuesto a la población nacional. Esa es otra práctica y nos han afectado. Nosotros hemos estimado que de no habernos afectado la producción petrolera, por lo menos desde el año 2016, nuestra producción hubiese sido 64.000 millones de dólares más de lo que hemos producido. Un poco para que tengamos la idea. Y para que tengamos una idea, una referencia, Venezuela es uno de los países que más produce, comparando incluso con... Doctora, se está escuchando un poquito mal. Vamos a ir a un corte, un momentito, y volvemos contigo para que retomes la idea en el próximo segmento. La balanza. Somos reflejo de esperanza que vuelve a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien te ves. Despegamos del pasado para volar al futuro. Hoy despegamos a más destinos y mañana despegamos para surcar nuevos cielos, para buscarte, para encontrarnos. Despegamos para volver a ser lo que siempre fuimos. La aerolínea bandera de Venezuela. Con Viasa, el placer de volar. Estás viendo En la Balanza. Somos reflejo de esperanza que vuelve a resplandecer. Mi Venezuela, qué bien te ves. Seguimos en La Balanza conversando con nuestra querida hermana, la doctora Pascualina Curcio, investigadora. Además, ha colaborado desde hace unos años para acá también con Fundalatin para levantar informes producto de su investigación académica en relación al impacto de las medidas coercitivas. ¿Por qué insistimos en hablar del bloqueo? Cuba tiene 60 años hablando del bloqueo, pero lo instrumentalizó a partir del 91, es decir, empezó a valorar el impacto a partir del 91 y mostrárselo al mundo para crear conciencia, y a raíz de eso es que la ONU ha sacado varias resoluciones, entre ellas la del 2015, del 17 de diciembre, si mal no recuerdo, donde dice que esas medidas que unilateralmente tomó Estados Unidos contra Venezuela y contra cualquier país son delitos de lesa humanidad. Continuamos, Pascualina, analizando la idea anterior. Te quedaste en lo que dejamos de producir por el impacto del bloqueo económico y en qué se traduce, cómo lo traducimos en medicinas, en alimentación, cuántos años son. Porque, por ejemplo, Citgo, tú hablabas de 12.000 millones que cuesta el activo, sin contar lo que se dejó de ganar por la refinación de petróleo, por la venta de gasolina desde Citgo, porque estamos hablando solo del activo, de lo que cuesta la infraestructura. 12 millones, si tú hablabas de que $1 millón, que 1.000 millones de dólares, que es lo que tenemos en las 31 toneladas en Inglaterra, equivale a abastecer completamente el pueblo venezolano de medicinas gratuitas durante un año. Si 1.000 millones equivale a eso, Citgo, el robo de Citgo equivaldría a 12 años de abastecimiento pleno de medicinas, incluyendo las medicinas de alto costo. ¿Es así? Sí, correcto. Para tener una referencia es así. De hecho, nosotros hemos estimado, recordemos que no son solo los 12.000 millones de dólares, nosotros hicimos ahora una actualización del impacto de esta guerra económica hasta diciembre del 2019, y entre el 2016 y el 2019 el impacto son 194.000 millones de dólares. Y un poco para hacer las referencias que tú haces, Olga, pues los 194.000 millones de dólares equivalen a 16 meses de producción nacional. Por ejemplo, equivalen a haber pagado la deuda interna completa, que son alrededor de 110.000 millones de dólares, todavía no hubiese quedado unos 80.000 millones de dólares. Equivale, por ejemplo, a 45 años de importación de alimentos y medicamentos. O sea, 45 años se dice muy rápido. ¿De dónde sale ese número?
también referenciándonos en el 2005, entre medicamentos, los 1.000 millones que les dije antes, y alimentos, e insumos para la producción de alimentos, nosotros importábamos alrededor de 4.300 millones al año, 2005. Bueno, si ustedes dividen 194.000 millones de dólares, que ha sido el impacto de esta guerra económica en los últimos años, entre los 4.300 millones, pues les va a dar que hubiésemos tenido para 45 años de importación de alimentos y medicamentos. Es decir, de verdad que es un número, bueno, que calificarlo, Olga, y un poco tú lo decías, son crímenes de lesa humanidad, porque afectan a la población completa, civil y militar, en cada uno, digamos, en su rutina, en su día a día. Y como eso podemos hacer cualquier cantidad de comparaciones. Esto equivale más o menos a 10 años de financiamiento de todo el sistema de salud público y privado para toda la población venezolana, suponiendo más o menos que se destina un 10% del PIB a la salud. Igual, equivale a 10 años de financiar el sistema educativo, va hasta las universidades. Es decir, el impacto no es cualquier cosa, y es por eso que tenemos que insistir en esa denuncia ante Naciones Unidas de que se tipifiquen este tipo de acciones, bloqueos, sanciones, mal llamadas sanciones, ataques a la industria petrolera, el ataque a la moneda, como crímenes de lesa humanidad. Yo te voy a hacerte una pregunta que nos permite entender un poco digamos que el impacto y el sufrimiento a que nos lleva este bloqueo económico. Este bloqueo económico no solamente, sino estamos hablando de todas las medidas. Recuerden que las medidas no solamente bloqueo financiero y comercial, es lobby internacional, son ataques de mercenarios, estamos hablando de ingresos de grupos paramilitares. Todo eso conforman medidas coercitivas, o sea, medidas para arrodillarnos, para ejercer fuerza sobre nosotros. Eso es lo que significa coercitiva. Pero yo te quiero preguntar, el impacto en el salario ha sido brutal desde que se agudizó la guerra económica. Se han intentado de mil maneras complementar el salario de los trabajadores, sobre todo entendiendo que el sector público es, digamos, el mayor empleador, porque es un Estado socialista. Loco sería pensar en reducir el Estado, ¿no? El Estado tiene que ser socialista y tiene que tener la garantía de los servicios y la mayor cantidad de gente trabajando para el servicio y el bienestar de la población. Háblanos del impacto, nos quedan pocos minutos, del impacto del bloqueo en el tema salarial y hacia dónde pudiéramos ir en el momento de la pospandemia. Esa es una situación que nos preocupa, que nos ocupa. Sé que el presidente Nicolás Maduro está preocupado, se implementó el sistema de patria, se implementó la subida de la gasolina, o sea, hubo una cantidad de elementos para ir equilibrando la afectación del bloqueo, pero todavía queda mucho por hacer. Háblanos de eso. Sí, bueno, parte de esa guerra ha sido afectar el poder adquisitivo de los venezolanos, y eso lo han hecho a través de el ataque a la moneda, el ataque al bolívar. Como sabemos, lo están manipulando con objetivos políticos, ¿verdad? Desde ya hace varios años, y eso genera que incrementen los precios, y al aumentar los precios disminuye nuestro poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo del venezolano está determinada principalmente por esa hiperinflación que es inducida con el ataque a la moneda. Porque si ustedes se ponen a ver, el gobierno bolivariano ha hecho ajustes a los salarios, pero la velocidad del ataque a la moneda y por lo tanto del incremento de los precios es mayor. También es una práctica que no es nueva, lo han hecho en otros momentos, una de las armas de la guerra económica, pero ¿qué ocurre? Que afecta, por supuesto, a todos los hogares. El 95% de la población ocupada es clase obrera, clase asalariada, que depende de un salario. Afecta, traspasa la puerta de todos los hogares, y en esa medida, pues entonces genera esta desestabilización que ellos están buscando, porque paralelamente a través de los medios de comunicación, como tú dices, esta guerra no es solo económica, también comunicacional, que dicen, la culpa es del modelo, la culpa es de las políticas. No, están atacando la moneda y están generando esta situación, ¿no? Además, para generar la deserción que hemos visto, una cantidad de efectos que tiene. Entre ellos la migración que hubo en Venezuela
durante unos cuantos años también fue producto precisamente del bloqueo y de las acciones psicológicas contra el pueblo venezolano que hoy retorna. Sí, las mismas condiciones económicas en la medida en que se deteriora el país, pero además se incentiva esa emigración con este discurso de que, bueno, el problema es el modelo el modelo socialista, ¿verdad? Que ellos dicen que es la culpa de, digamos, responsable de todo lo que está ocurriendo, pero en el marco de un discurso, cuando realmente es consecuencia de un ataque. Ahora, el gobierno bolivariano, bueno, por distintas vías, pues ha buscado proteger a la clase obrera. Tú lo decías, el sistema patria, en tiempos de pandemia el tema de la movilidad laboral. Comparemos con el caso de Estados Unidos, donde hay 45 millones de desempleados, por ejemplo, pero además, digamos, otros beneficios, el sistema de salud público, más allá de las deficiencias, pero público, gratuito, igual que el sistema de educación. Es decir, una cantidad de aspectos que van sumando, pero sin duda el tema del salario es un aspecto importante, y al igual que decíamos con el caso de PDVSA, es una acción certera porque afecta al 95% de la población ocupada del país, que es clase obrera, ¿no? Bueno, en términos de pandemia, que se está preguntando, bueno, allí han surgido muchas propuestas, tanto a nivel nacional, pero sobre todo alianzas y fortalecer las alianzas. Hubo una reunión con Alba TCP, un poco para fortalecer las relaciones y vínculos comerciales también, buscando que tenga un menor impacto el tema de la pandemia, que a nosotros se nos suma con todos estos ataques. Nosotros escribimos un artículo que titulamos Venezuela en dos frentes de batalla, porque es que el pueblo venezolano está batallando contra el COVID, como todo el mundo, literalmente todo el mundo, pero además batallando con este imperialismo que desde el 99 nos tiene una situación de asedio y que, bueno, de manera criminal, de verdad, Olga, no hay otro adjetivo, en plena pandemia intensificó las acciones, no solo económicas, sino de todo tipo. Y bueno, tú lo sabes, desde el contrato Silvercorp hasta impedir que los buques con combustible llegasen, es decir, una cantidad de acciones contra el pueblo venezolano, porque hay que decirlo bien claro, es contra el pueblo venezolano. Así es. Doctora Pascualina Curcio, nos vamos a tener que ya retirar, pero esto deberíamos hacerlo por varias entregas, porque el bloqueo, mientras exista los ataques desde Estados Unidos y sus aliados, nosotros vamos a tener que trabajar estos temas en lo cotidiano para que quede claro cada uno de los ataques y elevar permanentemente el nivel de conciencia frente a la agresión también de la guerra psicológica que va acompañando todas estas agresiones. Solamente con la conciencia vamos a llegar a la victoria. Hemos ya tenido varias victorias pequeñas, pero nosotros vamos a culminar en la victoria final, que es cambiar el modelo del sistema mundo. Óiganlo bien, hacia allá vamos después de la pospandemia. Esperemos que hayamos aprendido que definitivamente el causante de los grandes males mundiales es el sistema capitalista en su máxima criminalidad, que es el imperialismo. Nos vamos, gracias por estar allí, gracias al equipo de producción, gracias por quedarse en su casa. Yo salgo de aquí, me pongo inmediatamente ahora mi tapaboca porque yo tengo que cuidarte a ti. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias, Pascualina, por habernos acompañado, y vamos a tener otras entregas porque este tema es fundamental para dar la gran batalla final. Gracias a todos ustedes. Hasta el martes.